Aquí estamos, Radio Miami TV y Hermes América en español desde Estados Unidos. En este 28 de enero, cuando se cumplen 163 años el natalicio de José Martí, al habla con Max Leixnit, delegado de la Alianza Martiana, revolucionario cubano, quien vive aquí hace cualquier cantidad de años en Estados Unidos, más de 4 décadas, a favor de la revolución cubana y de esa lucha histórica que se sostiene desde hace ya tanto tiempo. Pero también se cumplen hoy 15 años de la fundación de la Alianza Martiana. Cuénteme cómo se reciben estos 3 lustros de la Alianza. Bueno, yo creo que la Alianza Martiana, desde su fundación, ha cumplido un rol fundamental en la lucha por lo que estamos viendo hoy de cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. En aquellos tiempos, hace 15 años, no se vislumbraba en el horizonte la posibilidad ni siquiera remota de que un gobierno de Estados Unidos fuera a cambiar su política buscando cancelar una etapa negra de las relaciones Cuba-Estados Unidos que durante tantos años ha estado manteniendo Washington una política de hostilidad, desde golpes duros como Playa Girón hasta pasando por el terrorismo más descarnado y las medidas económicas que se sintetizan en la ley del embargo, que la pretensión era rendir por hambre al pueblo de Cuba. Y la Alianza Martiana surge precisamente un 28 de enero, hace 15 años, pensando en que la dignidad cubana, respaldada por latinoamericanos que también viven acá en Estados Unidos, sería el mejor instrumento para presionar de alguna manera a que el gobierno de Estados Unidos mirara al sur con una cara más amable y que dejara atrás toda una política de confrontación que no solamente con Cuba, ha sido también con el resto de los países de América Latina. La vocación imperial de Estados Unidos, que precisamente comienza con la guerra entre Estados Unidos y España, cuando ya Cuba libraba sus batallas por la independencia, para robarnos el derecho a la soberanía plena, y que después por las luchas cubanas han ido consolidando el sentido patriótico nacionalista hasta eliminar la enmienda Platt y mantenerse a pesar de eso una política, digamos, de pretensión de sumisión, y lo lograron con algunos gobiernos de la República anterior a la Revolución. Pues hoy en día estamos contemplando un nuevo escenario, donde los cubanos que viven en Estados Unidos, los nacidos aquí inclusive, que también son cubanos por sentimiento y por tradición, y también por la ley, porque las constituciones cubanas, todas ellas han contemplado que un hijo de cubano nacido en el extranjero sigue siendo cubano para la patria que dejó atrás el padre o la madre. Pues estos cubanos que vivimos acá y los latinoamericanos que en Miami, que es el centro, digamos, como puerta de entrada de América Latina a Estados Unidos, todos unidos estamos tratando de que Washington entienda mejor la idiosincrasia de nuestros pueblos y respete plenamente la soberanía de cada una de nuestras naciones. La Alianza Martiana, cuando se funda, está integrada por algunos cubanos y latinoamericanos, y por su presidencia, porque es una elección democrática escoger el líder de la Alianza Martiana, en este caso el presidente actual, Damián Díaz, ha sido precedido por otras figuras relevantes que no voy a mencionar a todas, pero que sí hay distinción especial, primero para una colombiana, que fue la primera presidenta de la Alianza Martiana, y después por sucesivos compatriotas, 2 de ellos ya fallecidos, Tony Yansó, cuyo recuerdo siempre está latente entre todos los miembros de la Alianza Martiana. Puede decirse que es un mártir de la Alianza, ¿no? Murió al pie del cañón. Ajá. Aún en los momentos en que ya estaba herido de la penosa enfermedad del cáncer, estaba ahí batallando por la libertad de los 5, por el respeto a la soberanía cubana, y se nos fue, pero se nos fue con una página de aliento.
Jansó pudiera conocerse mucho más aquí en Estados Unidos y también en Cuba, ¿no le parece? El caso de él es excepcional, porque no viene de una familia revolucionaria. El origen de su familia, pudiéramos decir que pertenecían a la dictadura de Batista. Sin embargo, ese niño que en el año 59 apenas sabía 4 palabras, pues se mantuvo en la isla, se identificó con la revolución, estuvo hasta en Angola de combatiente, y después acá en los Estados Unidos pues fue uno de los primeros a levantar la bandera de la Alianza Martiana humildemente, y se le premió, y si esto es un premio, con la presidencia de la organización. Viene a la memoria también el periodista Jorge Sayas, que es también interesante porque Jorge Sayas tampoco procedía de la Revolución Cubana, al contrario, había sido director del periódico Avance, que al triunfo de la revolución, en contradicciones con el proceso, se puso en el bando opuesto y terminó exilado. Y aquí ya en Estados Unidos, siendo profesor de un college, empezó a entender mejor la razón de la lucha de los cubanos allá en la isla por su independencia plena frente a los Estados Unidos agresores e invasores. Y Jorge Sayas, que sus primeros años en el exilio fueron de combatiente vertical contra la revolución, fue evolucionando hasta el punto de reencontrarse con el pensamiento martiano. También no hay que olvidar que su familia Sayas, no solamente el presidente que fue en los primeros años de la República, sino Juan Bruno Sayas, un patriota martiano, independentista, que murió en la Manigua en la guerra del 95, pues Jorge Sayas, el que fue director de Avance, pues llegó a la presidencia de la Alianza Martiana convertido en lo que fue, en un verdadero antiimperialista cubano, en el sentido martiano del concepto. No es porque fuera una cuestión ideológica, matizado por sentimientos de ultraizquierda, sino su posición era la de un martiano vertical. Y lo teníamos también acá, y lo recordamos todos los cubanos que vivimos aquella etapa del exilio frente a una extrema derecha agresiva y terrorista, que él supo mantenerse firme en sus convicciones y en su pensamiento. Yo creo que el aniversario 15 de la Alianza Martiana pues nos trae a los que estamos en esta lucha buenos deseos para continuar batallando, y nos queda mucho por delante. La primera victoria que hemos logrado en grande es la del regreso de los 5 héroes cubanos a la patria. Aquí hubo muchas caravanas, aquí además ustedes levantaron una valla aquí en Miami. Es una historia porque sí, también mientras ellos estaban presos y nosotros vivíamos en libertad, nos creíamos en la obligación, y así lo hicimos, de luchar con todas las armas de la legalidad por la excarcelación de estos 5 compatriotas. Y se nos ocurrió, entre otras cosas de manifestaciones, piquetes, caravanas, colocar vallas anunciadoras pidiendo la libertad de los 5, que fue una gran controversia, porque la extrema derecha, soberbia y arrogante, que se creían dueños de esta ciudad, pues pretendieron, y lo lograron en parte, que esas vallas fueran desalojadas del escenario abierto en que habían sido colocadas. ¿Y las bombas? ¿Cuándo fue que pusieron las bombas? Bueno, la etapa de las bombas es anterior. Anterior a la alianza. Eso es cuando yo dirigía la revista Réplica. Sí. Y todo es una concatenación de hechos, porque no vamos a olvidar que cuando la Alianza Martiana surge, ya hay muchos compañeros de esta posición y de esta línea que han dado distintas manifestaciones de actividades. Ahí estaba la Brigada Antonio Maceo, porque la Alianza Martiana no es una organización singular, en ella está la pluralidad de otras organizaciones, no solamente la Brigada Antonio Maceo, que preside este legendario combatiente Andrés Gómez, sino también está la Alianza de los Trabajadores Cubanos, está, entre otras, el Círculo Bolivariano. El Círculo Bolivariano, que incluye
a los venezolanos y latinoamericanos que levantan el recuerdo del presidente Hugo Chávez Frías, y también entre los que forman parte de este contexto organizativo está la Asociación José Martí, de la cual procede precisamente el actual presidente de la Alianza Martiana, Damián Díaz, y el Círculo de Intelectuales, que es una reciente creación que preside el ingeniero Capote, y de la cual tú eres uno de sus pilares. Pues estamos integrando estas organizaciones y seguiremos extendiéndonos y tocando puertas. Queremos que aquí vengan los ecuatorianos, los dominicanos que ya se integran, los nativos de cualquier pueblo de América, porque el sentimiento martiano y que la alianza recoge como tal es la soberanía plena de todos los pueblos de América. Entonces la Alianza Martiana ha sido fiel a Martí. En este aniversario podemos decirlo así. Nosotros no solamente hemos sido fieles al pensamiento de José Martí, sino también a las mejores tradiciones martianas. ¡Viva la libertad y viva América! Ese es el eslogan de la Alianza Martiana. Le voy a hacer una pregunta a partir de una observación que yo he visto. Hay mucha gente en la calle que no vienen aquí a la Alianza, que no están aquí con nosotros desde el punto de vista organizativo, pero hay otra Alianza Martiana en las calles y en los pueblos de Miami. ¿No le parece? Bueno, yo creo que la Alianza Martiana es una organización, pero creo que el pensamiento martiano va mucho más allá de una organización. Y si no vienen acá algunos es por temor a ser señalados de alguna manera como simpatizantes de una causa que yo considero justa, revolucionaria, valiente y leal, que es la causa de la independencia de América. Y todo latinoamericano y cubano en especial que se sienta así tiene que ser nuestro hermano, y como tal lo recibimos con los brazos abiertos aquí en la Alianza Martiana. Bueno, Mac, finalmente debo de aprovechar porque es inminente todo un grupo de nuevas medidas sobre el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Usted que lleva muchos años aquí, ¿qué futuro usted le ve inmediato a todo esto, o va a seguir siendo tan lento? Hay una cierta oposición para los cambios, incluso ya desde Estados Unidos, no desde Cuba. Bueno, realmente los procesos políticos, y más los internacionales, que han tenido tanta, digamos, resquemores de ambas partes, no olvidemos que este es un proceso que data de 1959. Y si vamos a hacer uso de mucho más atrás, porque las aspiraciones independentistas cubanas fueron vistas siempre con recelo por las distintas administraciones norteamericanas, con alguna corta excepción. No vamos a ser injustos en esto. Hay que recordar la etapa del presidente Carter, que trató también de hacer un cambio de política hacia Cuba, que se frustró precisamente por la recalcitrante posición de la extrema derecha cubana con sus instrumentos fundamentales, que son el dinero corruptor de siempre, y los votos, que siempre cuando aquello mantenían un enclave electoral que hacía que los gobernantes y los políticos se sintieran de alguna manera en la obligación, entre comillas, de rendirle pleitesía a una extrema derecha que yo califico de irracional. Hoy día las cosas han cambiado, pero no obstante siguen los obstáculos. Los obstáculos no están en Cuba, los obstáculos están acá. El pueblo de Cuba y el propio gobierno revolucionario está listo para un estrechón de manos abierto y sincero. Ahora, los intereses creados que aquí existen, cada día menos por supuesto, pero que existen, tratan de sabotear esa posibilidad. No hay que olvidar que en la etapa electoral que estamos viviendo, tanto los de origen cubanoamericano, como son el senador Ted Cruz de Texas y el senador Marco Rubio de la Florida, los dos, más Jeb Bush, que es una especie de hijo putativo de los cubanos de la derecha, y no digo putativo con un sentido peyorativo, sino una realidad. Es un hijo que le ha nacido a esta extrema derecha acá y que lo ha acogido. Los tres han dicho públicamente, abiertamente, que de llegar a la presidencia de los Estados Unidos reverterían las medidas del presidente Obama. En otras palabras,
volveríamos con un Bush o con un Ted Cruz o con un Marco Rubio o con un Jeb Bush a la época aquella en que para ir a Cuba a ver un familiar había que pedir 17 permisos y que después te investigaban o cuando menos tenías un contratiempo con la aduana acá en los Estados Unidos porque traía 4 tabacos o con la inmigración porque te habían con sospecha de que por qué tantas veces ibas a Cuba si tú vivías en Estados Unidos. Bueno, esa es la realidad. No es fácil. 60 años de incomprensión no se resuelven por la voluntad de un presidente o el deseo de todo un pueblo, como en este caso el pueblo de Cuba. Veremos cómo se van cayendo las barreras y algún día, no muy lejano, más temprano que tarde, nos veremos que Cuba y Estados Unidos de nuevo entrarán en una relación más políticamente correcta, para decirlo en el término que tanto se usa en estos días. Bueno, vamos a terminar ya esta entrevista que también estamos ofreciendo a través de Hermes América Televisión, que es una nueva plataforma nacida incluso aquí en esta propia Radio Miami y que usted además es también de los creadores de todo este proyecto. Una pregunta personal. Voy a llevar este foco hasta esta foto. Usted está aquí sentado con Fidel Castro hace muchos años. ¿Qué año fue eso, Max? Bueno, esa foto es parte de la historia de la Revolución Cubana, porque es cuando Fidel Castro sale de la cárcel cumpliendo una sentencia por el asalto. ¿Y usted por qué estaba allí? Bueno, había una relación de amistad personal, de estrecha colaboración con Fidel desde la época universitaria y del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo al cual él y yo pertenecíamos. Y esa fue una larga entrevista con Fidel, no es la única. ¿Estaba ahí descansando, Fidel? No, estaba meditando. Ah, meditando. Bien, otra pregunta para terminar, fíjese, porque no siempre podemos entrevistar al director de Radio Miami, y eso que trabajamos aquí. Usted está aquí con James Carter. ¿Pudiera ser esta un poco la semilla de lo que estamos viviendo hoy? Cuénteme, ¿qué hacía usted con James Carter en ese momento? Bueno, a la sazón yo era director de la revista Réplica, y Carter era candidato presidencial por el Partido Demócrata. Todavía no ni se vislumbraba que pudiera ser el candidato a postulación, ni mucho menos presidente. Y vino acá a las oficinas de la revista Réplica, que estaban precisamente enfrente a donde está Radio Miami, y le hice una entrevista a Carter. Cuando yo le pregunto, bueno, ¿qué me dice de Cuba y de su política para la isla? Estamos hablando en el año 1976. Y Carter me contesta, bueno, yo buscaría una mejor relación con Cuba y entraríamos a discutir el tema de los derechos humanos. Le dijo. Y así fue como empezó todo aquel diálogo entre Cuba y Estados Unidos, en la cual de alguna manera esa fotografía refleja el momento de la incepción de la política del que después fuera presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Hemos conversado con el delegado general de la Alianza Martiana en esta fecha tan memorable para la historia de Cuba, que es el nacimiento de José Martí en su 163 aniversario. Yo soy Carlos Diegues para Radio Miami TV y Hermes América.